Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a mostrar cómo recuperar su computadora cuando Windows 11 presenta errores críticos como el famoso pantallazo azul o cuando entra en un ciclo de reinicio interminable y no logra cargar el sistema. Ya hemos hablado de este tema en videos anteriores, pero en esta ocasión les traigo información actualizada y algunos trucos adicionales que pueden marcar la diferencia. Utilizaremos las herramientas integradas del solucionador de problemas de Windows para guiarlos paso a paso hasta lograr que su equipo vuelva a funcionar con normalidad. Comencemos. Ingresar al entorno de recuperación de Windows. Si en la pantalla azul aparece la opción Opciones avanzadas y al seleccionar te permite ingresar, simplemente haz clic para acceder directamente al menú avanzado. Si tu PC no permite el acceso a opciones avanzadas, vamos a forzar la entrada al menú de recuperación. Para ello, apaga y enciende el equipo 3 veces seguidas justo cuando Windows comienza a cargar. En algunos casos, basta con hacerlo cuando aparezca el logo del fabricante. Después del tercer intento debería aparecer un menú azul con varias opciones. Seleccionar Solucionar problemas. Haz clic ahí para entrar a opciones avanzadas. Opción 1. Reparación de inicio. Esta opción intenta arreglar automáticamente los problemas que impiden que Windows inicie. Pero ojo, no siempre es efectiva, especialmente en errores graves. Aún así, vale la pena probarla antes de hacer algo más complejo. Opción 2. Configuración de inicio. Esta herramienta te permite entrar en modo seguro. Solo selecciona Reiniciar y luego elige el número correspondiente a modo seguro. Es muy útil si quieres desinstalar programas, drivers o hacer pruebas sin que Windows cargue todo. Si este video te es útil, apóyame suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Eso ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas que también lo necesitan. Gracias por estar aquí. Opción 3. Desinstalar actualizaciones. Si el error empezó después de una actualización, esta opción es clave. Desinstalar las actualizaciones de características más recientes. Significa revertir una actualización importante de Windows que cambió aspectos clave del sistema, como la versión del sistema operativo, funciones integradas o configuraciones predeterminadas. Si tu sistema se volvió inestable tras la actualización, fallos, lentitud, errores, esta opción puede ser útil. Desinstalar las actualizaciones de calidad más reciente. Significa quitar una actualización acumulativa que incluye mejoras de seguridad, correcciones de errores y mejoras de rendimiento. Estas actualizaciones no cambian la versión principal del sistema operativo, como pasar de Windows 10 a 11, pero sí mantiene el sistema optimizado. Muchas veces los errores provienen de una instalación interrumpida por cortes de energía o apagados forzados. Opción 4. Restaurar sistema. Esta es una de las mejores herramientas de recuperación, si activaste previamente los puntos de restauración. Si no lo hiciste, lamentablemente no funcionará, ya que el sistema no los crea automáticamente. En mi caso tengo configurados los puntos de restauración automática. Paso si tienes puntos de restauración disponibles. Ingresa en la opción Restaurar sistema. Selecciona un punto anterior al fallo, por ejemplo, uno anterior a una actualización o instalación problemática. Si te lo solicita, ingresa contraseña de tu cuenta de usuario. En este caso no pide. Generalmente la contraseña es la que usas en tu cuenta de Microsoft si la tienes registrada. Deja que el sistema haga el trabajo. Reiniciará y restaurará Windows al estado seleccionado. Este proceso no borra tus archivos personales,
únicamente deshace cambios recientes que pudieron haber causado errores. La cancelaré. Opción 5. Usar el símbolo del sistema. Si nada de lo anterior funciona, vamos a usar el símbolo del sistema para ejecutar comandos que reparen Windows desde adentro. Pasos. Ingresa a la opción símbolo del sistema. En el menú de recuperación, escribe cd ... y presiona Enter. Luego escribe de nuevo cd ... y presiona Enter. Después escribe C2 y pulsa Enter. Esto nos lleva al disco C donde suele estar instalado Windows. Escribir cd espacio Windows y pulsar Enter. Después escribir cd System32 y pulsar Enter. Luego escribe dir y presiona Enter. Con dir verificamos que el contenido del sistema esté presente en esa ruta. Ahora ejecutamos el comando de reparación del sistema. Escribir sfc espacio / scan now. Este comando escanea y repara los archivos dañados del sistema. Puede tardar varios minutos. Espera a que llegue al 100%. Cuando finalice, ejecuta este segundo comando. Escribe chkdsk espacio / r. Si el sistema te pide confirmación, escribe S y presiona Enter. Este comando analiza y repara errores en el disco C de encontrarlos. Finalmente, escribe exit y presiona Enter para cerrar la ventana. Reinicia el equipo. Si todo salió bien, Windows debería arrancar normalmente sin errores. En caso de no lograr recuperar el sistema operativo, utiliza alguna o las dos opciones siguientes. Opción 6. Restablecer este equipo. Tienes dos alternativas dentro de esta opción. Conservar mis archivos. Windows eliminará todas las aplicaciones instaladas, pero mantendrás tus documentos personales intactos. Ideal si no quieres perder tus archivos importantes. Quitar todo. Esto borra absolutamente todo. Úsala solo si ya probaste todo lo demás y necesitas una limpieza total del sistema. Recomendación: te sugiero conservar tus archivos. En esta ventana, lo más recomendable es optar por una reinstalación local. La descarga desde la nube también es una opción válida, pero puede tardar bastante y requiere una conexión a internet estable y rápida. En este caso, cancelaré el proceso. Opción 7. Usar un dispositivo de instalación. Esta alternativa se considera como último recurso, cuando no hay más soluciones disponibles. Puedes utilizar un pendrive o unidad USB de recuperación, una conexión de red o el DVD de instalación de Windows para restaurar el sistema. Listo amigos, con estas herramientas puedes recuperar tu equipo sin necesidad de formatear o perder tus archivos. Si este video te fue útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más soluciones como esta. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.